Esta maquinita hoy no quiere respirar. Bien, hoy veamos este tema. Mentiras, este no. Informática. Ya vimos el tema de informática, ¿no? No, señor. Bien. Entonces, bienvenidos al aula una vez más. Este es el aula para poder establecer las diferencias entre las tecnologías, la información, las comunicaciones, la ofimática, los sistemas y la informática. Desde este punto de vista, efectivamente, la informática, la innovación y la creatividad nos trae a colación un concepto estándar de cómo utilizar adecuadamente los recursos. Tenemos que identificarlos, claro. No solamente basta con decir yo manejo una impresora, yo conecto un lápiz óptico, no, sino que precisamente ver la utilidad de las mismas. Desde el punto de vista, efectivamente, la informática nos presenta unos objetivos precisos, unos objetivos claros que facilitan precisamente el entendimiento de la misma. Son 4 objetivos básicos, entre los cuales está el conocimiento de la arquitectura. Todos tenemos que conocer qué es arquitectura. Si nosotros queremos innovar, si queremos volvernos creativos, claro, tenemos que saber qué es arquitectura, qué es configuración, qué es mantenimiento, la identificación de la plataforma, de lo que siempre hemos hablado, del hardware y del software. Ya somos conscientes de que el hardware es la parte física, la parte tangible, los elementos, y el software es la parte lógica, la parte pensante, los programas. Entonces, desde ese punto de vista, efectivamente, definir arquitectura para nosotros es simple y sencillo. ¿Qué entiendes tú por arquitectura, Sergio? Por arquitectura, mm, de pronto, pues no sé exactamente, pero yo diría que de pronto podría ser como la parte, oye, mi chica, Es la planeación no sé, no sé o realmente. de la estructura, profe. Arquitectura. Sí, la planeación Sí, de la por eso. estructura, ¿no? De la estructura, sí, o sea, cómo va a estar. La Es como planeación el de la diseño, estructura. El diseño. el diseño, sí. Diseño. Bueno, la arquitectura efectivamente depende del enfoque que cada uno le quiera dar desde el punto de vista eh, operativo, desde el punto de vista técnico. La arquitectura efectivamente en el mundo de la innovación y la creatividad nos establece los parámetros, la arquitectura nos establece un modelo, la arquitectura nos establece unos diseños, la arquitectura nos establece una estructura. Entonces, la arquitectura muchas veces, claro, si yo hablo de arquitectura, la carrera de arquitectura, estaríamos hablando de otra cosa diferente. Pero si la miramos de fondo y de plano, estamos hablando que arquitectura para este caso es su estructura, su molde, su elegancia. En la innovación, en la creatividad, tenemos que tener claro el concepto de arquitectura. Si no lo tenemos claro, pues grave, la cosa se nos complica. De ahí efectivamente viene la palabra configuración. Y entonces, ¿qué sería configuración, Nata? Guzmán. Yo creo, profe, que la configuración es como como que, pero yo pienso, profe, porque con algo le tengo Dale, que dale. saber. Piensa. Mira otro, pensante. Como la creación, como la creación de varias estructuras para formar algo. Como la creación de Configuración. varias estructuras Bueno, para sí. formar algo. No.
Olguita, Lucía. Profe, No como entendí. Como paso la a paso. programación, una programación Y Amy, ¿cómo que? para hacer algo. Como la Planeación, organización, profe, la la organización, la manera organización, como se configuración. identifica cada cosa y los parámetros para llegar a Más algún o punto. menos, los parámetros sí, precisamente para identificar algo sí, para acomodar algo sí. Entonces, si ustedes evalúan la palabra configuración, ustedes cuando llevan el vestido a donde el sastre me dice confecciónemelo adecuadamente, ¿qué están diciendo? Arréglenlo, ¿no? Arréglelo, Elabórelo. configúremelo, ¿cierto? Entonces vamos a establecer la configuración. Entonces fíjense esa palabrita que es tan sencilla, pero tenemos que identificarla, porque si ustedes, patojitos, van a ser innovadores, pues hombre, tienen que tener una configuración de los elementos, una arquitectura del espacio, una arquitectura del ambiente, una arquitectura de todo el entorno y cómo lo van a configurar, cómo lo van a adaptar, cómo lo van a acoplar. Ese es el concepto. Entonces, esa innovación no puede ser más que un concepto técnico para poder establecer cómo se va a acoplar esa arquitectura. Y mantenimiento, Paula Marroquín. Profe, pues el mantenimiento yo creo que es como los avances o como los arreglos que se le pueden dar a esa configuración. O sea, como el buscar como diferentes maneras de cómo esa configuración y arquitectura puedan servir para determinado tema, ¿no? Bueno, tú dijiste arreglos, es lo único que le valgo, el resto nada, ni siquiera el cómo. Entonces, desde ese punto de vista, efectivamente, mis queridos amigos, el mantenimiento no lo va a definir mi amigo Santiago. Dale, Santiago, está cómodo. Mm, Mantenimiento no será como la mejora continua a las cosas que digamos que puede haber, no sé. Bueno, visto desde ese punto de vista, sí, es una mejora continua. ¿Y por qué es una mejora continua? Porque el mantenimiento precisamente es el que nos va a dar el soporte. Mantenimiento es darle, cuando uno hace arregla la casa, va a arreglar la casa, ¿qué le va a hacer? Mantenimiento. Limpieza. Limpieza, le va a Mantenimiento. limpiar, le va a hacer mantenimiento, ¿cierto? Entonces, uno lleva el carro a que le haga mantenimiento, ¿o no? Precisamente que lo Y no limpie. se puede también tomar como una prevención Claro, a algo futuro. claro, Olguita, puede ser preventivo o correctivo. El mantenimiento está desde dos puntos de vista, pero no solamente está en los computadores, ojo, está también en la innovación y en la creatividad. Cuando ustedes establecen un proyecto, un prototipo, definen que efectivamente ese elemento tiene que ser, como lo dijo mi amigo, ¿cómo fue? Lolo. Bueno, como lo dijo él, efectivamente, una mejora continua. Y por estar en una mejora continua, ese producto y de la innovación tiene que estarse actualizando, ¿correcto? El Transmilenio, el viejo cuento del Transmilenio que nos va a servir de caballito para siempre. El Transmilenio, a pesar de que lo innovaron, el transporte de un transporte desordenado, de un transporte mochilero, de un transporte sin control, con empresarios, lo innovaron por un solo carril, con unos paraderos fijos, por unos horarios fijos. Efectivamente hay que seguirlo innovando. Y hoy en día ya llegaron nuevos buses, con más elementos, con más cámaras, con más soportes, pero ahí están. Entonces, ese es lo que se llama mantenimiento. Mantenimiento es la adecuación, limpieza, soporte, demás características, ¿correcto? Bien, entonces bajo esa estructura nos establece que la innovación y la creatividad definen que la informática sea el pilar de todas las situaciones, de todas las novedades, de todas las acciones que estamos llevando. La, la informática nos establece un engranaje de tres componentes. La informática, las TIC y la ofimática son los tres elementos base de la innovación y la creatividad. Hoy en día, Profe, herramienta, señora. profe, qué pena, me lo confirmas, mil disculpas, es que se escuchó entrecortado y no lo alcancé a notar, qué pena, profe. ¿Qué no apuntaste, Chinita? Los 3 puntos de la innovación. Ahí están al frente tuyo. Informática, TICs y ofimática. En pantalla. Ah, es
que yo no veo la pantalla. No sé qué sucede. Se te cayó la internet, está molestando la banda ancha seguramente. Falta de mantenimiento en la banda. Falta de mantenimiento a la banda, sí. Bueno, muy bien. Sí, Entonces, desde el celular. con estos tres elementos, con estos tres pilares, efectivamente se establecen que la innovación y la creatividad pueden llegar a establecer cierta estructura de direccionamiento para una mejora continua, donde efectivamente la informática, que es el primer engranaje, va a definir cómo se va a hacer y qué se va a hacer y con qué se va a hacer. La informática establece precisamente desde la ciencia y la tecnología, pues son todas las piezas, todos los componentes, es lo que abarca el hardware y el software. La informática es quien nos muestra todos los avances tecnológicos, lo que pasó y lo que viene. La informática establece cuáles son los elementos, con qué comunicación se hace, con qué tecnología se hace y con qué información van a poder navegar. Entonces, la informática técnicamente, el concepto sería el que están viendo en pantalla. La informática técnicamente es el conjunto de conocimientos científicos y técnicos que hacen posible el tratamiento automático de la información por medio de computadoras. Profe, Señor, ¿quiere que le lea y usted da la explicación? bueno, dale. Pues para que no esfuerce tanto la voz. Gracias, viejo, gracias. Entonces, la informática es el conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la información por medio de computadoras. Y el segundo La concepto, definición que, la definición que propone la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, es mucho más amplia, al referirse a la informática como la ciencia que tiene que ver con los sistemas de procesamiento de información y sus implicaciones económicas, políticas y socioculturales. gracias, viejo, muy amable. Entonces, desde ese punto de vista, efectivamente, nos quedamos con el concepto inicial. Pero aquí estamos definiendo desde la ciencia, desde lo técnico, desde lo académico, el concepto en informática. Fíjense que el concepto en cualquiera de los dos contextos que están en pantalla lo aterrizan en la información, la administración de la información, la manipulación de la información. Entonces, la informática lo que nos hace es simplemente ver la facilidad del uso de los recursos, de los medios para la administración de la información. Ese es el concepto final, ¿de acuerdo? Bien, entonces desde ese punto de vista la informática queda en pleno definida. Ahora veamos qué son las TIC. Entonces nos dice que las TIC efectivamente se utilizaron para el ser humano, para facilitar su vida, para el acercamiento al entorno, para tener asequibilidad al medio. Desde ese punto de vista, efectivamente las TIC nos establecen que tenemos un árbol genealógico que nos permite la conectividad, que nos permite el acoplamiento, el alcance, la llegada. ¿De qué? De toda la comunicación. Ustedes saben que en las redes sociales estamos conectados día tras día. ¿Cuántas redes sociales? ¿Por qué canales? Los que están viendo en pantalla. El Face, YouTube, Team, Zoom, etcétera, etcétera. Todas las diferentes redes sociales que están disponibles para que el ser humano se conecte. Ese árbol nos representa precisamente el enlace, el enganche de la parte física, que estamos debidamente conectados a través de una gran red, a través de una gran telaraña. Por eso al final de ese árbol ustedes ven que cae una telaraña. Es precisamente el llamado de atención donde definimos que somos una telaraña debidamente conectada hoy en día y que tenemos que a partir de ese punto innovar, crear. La cosa no es sencilla, pero hay muchísimo por crear. Ojo lo que les digo, apenas estamos en el 0.01% de la creatividad mundial. O sea, estamos apenas iniciando, comenzando. Ustedes saben, en el momento estrella, fíjense nomás el nuevo programa, el nuevo proyecto que sacó el MINTIC.
Mintic sacó un proyecto de programadores, ¿cierto? ¿Quién de ustedes está ya metido en ese cuento? Levante la mano. Ni uno, Dios mío, qué tristeza. Bueno, Pero con ganas, profe, porque la verdad son muchas las oportunidades que se están dando. sí, De hecho, hoy estaba viendo por las noticias y hay una, pues no es conocida, pero pues sí hay una persona que se metió en el tema de ese programa que están haciendo y está de hecho trabajando como programadora del INCAP. Entonces es excelente y con ganas de hacer este tema. es correcto. Mire, compañero, yo les digo lo siguiente. Esta es apenas una oportunidad que sale al mercado, pero van a salir varias. Ahora, si ustedes no agarran en este momento esa oportunidad que es para ustedes, pues a ver quién la va a agarrar, ¿sí? Llegó a Colombia porque Colombia tiene gente capaz de establecer. Yo creo que ayer Alberto les manifestaba, el ingeniero de ayer, que deberían de tener un concepto de las nuevas tecnologías, ¿cierto? El colapso de las tecnologías, el momento de las tecnologías desde su competencia, desde su programa, desde su carrera. Entonces, ahí en ese punto se hace importante que ustedes proyecten, no perder la oportunidad de programar y programar su carrera. ¿Cómo programan su carrera? Muchos de ustedes son contadores. Imagínense que ustedes No, diseñen pero su eso también propio está acá, módulo, ¿no? que ustedes diseñen su propio esquema de la manipulación de datos de contabilidad. Lo vendan al mundo. Bueno, ahí tienen una ventana supremamente abierta. Las TIC efectivamente nos establece el mapa que estamos viendo en pantalla. Un proceso de conectividad. A ver si puedo agarrar mi lápiz. Un segundito. Ya. Inicialmente entonces tenemos el punto de nuevas tecnologías, nuevas generaciones en el desarrollo de los elementos de las comunicaciones. Igualmente lo adaptamos para la sociedad, lo utilizamos para la gente, ¿cierto? Entonces las TIC como ejemplo de comunicación nos establece que todos los elementos antiguos, como estamos viendo el teléfono, caducaron, caducaron en un colapso de una sociedad familiar, social, nacional y demás, donde un teléfono efectivamente era un lujo, hoy en día es obsoleto. Este elemento se modernizó, se transformó en elementos como el televisor, la radio. Hoy en día todo lo conectamos a través de una red, a través de una gran telaraña. Ahora utilizamos herramientas de búsqueda, ahora utilizamos browser, ahora utilizamos motores de búsqueda como Explorer, como Yahoo, etcétera. Y utilizamos grandes aplicaciones de la administración de los datos que son los sistemas operativos. El computador, el ordenador, el PC, el sistema de información se administra a través de simple y sencillamente de un programa que se llama sistema operativo. De ahí efectivamente surge toda la transformación tecnológica donde las TIC de un solo elemento derrotó toda una secuencia en menos de aquí, como ustedes pueden ver, este primer elemento que estoy señalando partió en más o menos los años 90. De ahí a la fecha, de acá, de este viejito, a la fecha han surgido más de 3.000 modelos y prototipos que han innovado, que han mejorado las comunicaciones. Y es aquí donde podemos que efectivamente las TIC nos obligan a cambiar. Fíjense el teléfono que había antiguamente. Un teléfono grande, gigante, que tocaba traer tractomula. Hoy en día el teléfono lo cargamos en un bolsillo, ¿o no? ¿Qué teléfono tienes tú, Luz Dalín? Luz Dalain. Va a tocar decirle Luz Dalai Lama. Yo tengo un Motorola One Macro. Exacto. Y ese teléfono creo que ya toca ir cambiándolo, ¿sí o no? Bueno, Pues no, tiene ya un año. Ya tiene un año. Pero ya los celulares en un año ya son obsoletos. después de medio año son obsoletos. Ya no duran sino medio año. Entonces, compañeros, desde ese punto de vista,
este mapa que tenemos en pantalla nos visualiza todo un proceso de innovación, nos visualiza todo un proceso de creatividad. Acá lo que estamos viendo desde las TIC es realmente el concepto en pleno, en vivo y en directo de la creatividad, de la innovación. Entonces, ¿qué hay que innovar? Lo que les ocurra. ¿Qué hay que crear? Lo que se le invente. Son solamente ideas. Borremos pantalla. Bien, entonces, bajo esa perspectiva, volvemos nuevamente a nuestro engranaje de informática. Nos queda por definir qué es ofimática. Bueno, miremos qué es ofimática. Principios de ofimática. La ofimática precisamente hoy en día es el monstruo del ser humano. La ofimática es el conector, el enganche. ¿Por qué? Porque le facilita, le agiliza, le mejora todas las tareas que están debidamente organizadas, que están a cargo del ser humano. ¿Para qué? Pues para mejorar su ritmo de vida personal, social, familiar, económico y demás. Entonces, la ofimática es un engranaje de todos los conceptos que existen en la utilización adecuada de las herramientas de la oficina. Ojo, podemos tener herramientas en un pozo petrolero, podemos tener herramientas en la industria, pero en este caso la ofimática se enfoca en la oficina, en las tareas de la oficina y no tiene límites. Veremos que tenemos ofimática desde la web, desde el PC, desde la red y desde donde usted se antoje. Veamos. Entonces, la ofimática es una estructura de lo que es elementos que están viendo en pantalla, precisamente. Veamos acá mi lápiz. Tenemos usuarios, así sencillo. Tenemos una silla donde está sentado, hace parte de la ofimática. Tenemos un café, hace parte de la ofimática. Tenemos un mouse que hace parte de la ofimática. Tenemos una calculadora que hace parte de la ofimática. Tenemos una pantalla. Tenemos unos audífonos. Tenemos un papel, etcétera, etcétera. Entonces, son todos los elementos. Bueno, el mismo escritorio donde están sentados todos ellos hacen parte de esa ofimática. ¿Cómo? Porque cada uno hace su función. Y es ahí donde viene el concepto que hemos venido trabajando y hablando de un sistema. ¿Qué es un sistema? Mi querida Clara. Pero pues un conjunto de elementos que cumplen con una función, un objetivo. Sí, perfecto. Bueno, te falta un pedacito, muy bien. Es un conjunto de elementos que interactúan entre sí para un fin común. Muy bien, Clara. Entonces, desde ese punto de vista, efectivamente, la ofimática nos dice, bueno, acá están los elementos que tenemos que combinar. ¿Cómo los va a combinar? Bien, entonces veamos el siguiente. Dice, utilicemos unas herramientas. ¿Qué herramientas? Bueno, las herramientas que estamos utilizando efectivamente son las herramientas lógicas, que se llama Office. Desde el punto de vista, facilita las tareas del ser humano. Perdón, se me volteó acá. Entonces tenemos acá inicialmente, tenemos herramientas estándar como el Word, herramientas estándar como Excel, el correo, el PowerPoint y 15 herramientas más para el trabajo y la mejora continua de las tareas. Ofimática es un aplicativo, Ofimática es un paquete que solo facilita las tareas del ser humano. Bien, entonces, desde ese punto de vista, efectivamente, nosotros utilizaremos siempre el modelo que está en pantalla, nuestro computador. Este computador, borremos pantalla. Este computador que a partir de hoy, efectivamente lo llamaremos sistema de información. Podemos estar utilizando un portátil, un desktop, un PC, lo que sea.
siempre se va a llamar sistema de información. ¿Por qué sistema de información? Porque es el que nos va a hacer el concepto de la informática. Recuerda John Edison cuál es el concepto de la informática. John Edison. ¿Cómo profesión de la informática? Sí, señor. No, señor, no recuerdo. Bueno, el concepto de informática dice que es para administrar, manipular la información a través de los diferentes recursos y elementos y dispositivos que se encuentran en el medio, como por medio de las TIC, como mejorando las tareas en la ofimática. Entonces, ese es el concepto que tenemos que tener en claro. Bien, bajo esa figura, entonces, efectivamente, nosotros tenemos 3 conceptos básicos que hablaremos más y que hemos venido ya desarrollando. Arquitectura, ya lo tenemos en claro, ¿sí o no? Nidia Patricia. ¿Qué es arquitectura? Profe, la arquitectura es como el diseño. ¿Me escucha? Sí, la arquitectura es el diseño, la estructura, el modelo, el prototipo. ¿Y qué es mantenimiento, mi amigo Sergio? Mantenimiento es la mejora continua, el estar haciéndole precisamente como, ¿te podría decir, profe, que innovaciones al sistema? No. Alguien dijo que... Arreglo. ¿Cómo mejoras? Como arreglos más bien nomás. Arreglos sí. Limpieza, soporte. Limpieza, soporte. No llega también, hasta ¿no? la innovación. Exacto. La innovación necesita que lo estemos acoplando, que lo estemos limpiando. La innovación necesita que lo estemos mejorando. ¿Y cómo lo mejoramos? Arreglando las partes dañadas. Si algo se daña es porque seguramente está mal. ¿Ustedes recuerdan el concepto del PHBA? Hablamos en el concepto del PHBA que efectivamente uno planea, actúa, verifica y ejecuta, ¿cierto? En la verificación decíamos que encontrábamos el límite de las metas, los objetivos y los indicadores. Y nos dábamos cuenta que había un error, que algo salió mal o no salió mal, sino que era mejor así o asá. Entonces decíamos, actuemos. ¿Qué actuamos? Volvíamos a planear, volvíamos a actuar y volvíamos a verificar. Entonces modificamos. Es ahí donde el mantenimiento entra en una innovación y desarrollo. En un proceso de un computador, pues obviamente estamos hablando como herramienta de trabajo que permite una configuración fácil y sencilla, ¿verdad? Bien. Tenemos entonces desde ese punto de vista un concepto técnico de arquitectura. Dice, Sergio, ¿me ayudas a leer ahí? Gracias. Entonces, dice, arquitectura y mantenimiento de computadores. Concepto, la arquitectura y mantenimiento de computadores nos brinda la alternativa de poder definir el pleno funcionamiento óptimo y sincrónico de cada uno de sus componentes. Ahí esa partecita no la veo con la flecha. Componentes de las partes del computador. De las partes del sistema de información. Bueno, listo. Sí. Aunque hablaremos de varios enfoques de sistemas, debemos reconocer los conceptos básicos de cada uno. Se debe identificar inicialmente 2 grandes elementos como son el hardware y software. Entonces volvemos nuevamente, como dice Sergio, a aterrizar en las 2 palabrejas mágicas. Entonces, todo el proceso de la arquitectura aterriza en el uso adecuado de los elementos, en el uso adecuado del diseño, en el uso, ¿y qué elementos son? Todo lo que sea hardware. Hablábamos de un tinto, ¿será que hace parte de este diseño? ¿Qué opinas, Diana? Hace parte de la ofimática, profe. Hace parte de la ofimática, pero hace parte de la arquitectura, pero hace parte del diseño. Porque cuando ustedes estén innovando algo
Y si lo plasmamos en este entorno, pues efectivamente tenemos que darnos cuenta que tenemos que tener un espacio adecuado para que se visualice, para que se ubique el tinto y no tengamos desgracias como la que ocurren actualmente. ¿Cuántos computadores no se han dañado en esta cuarentena porque dejaron regar un tinto? Infinitos, miles, ¿cierto? Y no porque hayamos querido, fue un accidente. ¿Por qué motivo? Porque el diseño, el modelo, no estaba acoplado para colocar un tinto en un punto exacto, tranquilo, cómodo y ya. Entonces, hoy en día, si nosotros tuviésemos, como ya hay varios Transmilenios con Wi-Fi, ya usted se sube al Transmilenio y el Transmilenio lleva su Wi-Fi. ¿Qué hace? Simplemente se conecta. No le pide clave. Claro, usted tiene que tener la seguridad, como lo veremos mañana o tal vez el lunes, el proceso de la seguridad informática, la ciberseguridad, porque usted se está conectando a una red pública. Y cuando uno se conecta a una red pública, ¿qué le pasa? Natalia. No a ti, sino al concepto que estoy hablando. Señor, que cuando uno se conecta a una red pública, ¿Y qué pasa? pues primero que todo, pues uno empieza a enterarse de noticias, pues no sé, básicamente es eso, ¿no? Pienso yo. Bueno, mi, Bueno, Profe, tal vez, hay Se le roben posibilidad. información. tal vez es más vulnerable. Es como el riesgo, ¿no? Que corre la información de, pues, de uno. claro, total. Considero que Es se un está riesgo más gravísimo. Si usted, ¿por qué gravísimo? Puede ser gravísimo si usted no tiene la seguridad adecuada, si su máquina no tiene un antivirus, si usted no le instaló de pronto un fireware pequeñito para PCs, para teléfonos, tuvo que haberle conectado un fireware. Porque como es pública, todos los hackers, todos los perros están sueltos. Entonces tenemos que estar consultando. Vamos a meternos a una dirección, cualquiera que sea. Dices que yo solo consulté mi correo electrónico. Resulta que cuando usted conecta al correo electrónico, lanza un IP. ¿Qué es un IP? Un protocolo. ¿Qué es un protocolo? Una dirección. Una dirección. ¿Qué es una dirección? Una comunicación. Ese protocolo, nosotros los hackers estamos ávidos de saber quién está lanzando IPs para cogerla, engancharla e ir por debajo y rastrearla. Entonces, pero si usted tiene un antivirus, seguramente que mi cracker que yo envíe no va a poder entrar porque tiene la puerta cerrada. Seguramente que mi cracker encontrará un fireware y le dice, usted no es bienvenido acá. Entonces, pues no se lo dicen esos términos, se lo dicen en términos de protocolo de comunicación de ciberseguridad. Tal vez hasta lo capture y establezca, si yo fuera hacker, entonces le digo de dónde vino, quién lo mandó, por qué lo mandó, a qué vino, capturo ese cracker y establezco para qué llega a mi puerta. Bien, entonces, cuando uno se conecta a estas redes públicas, debemos de tener ciertas seguridades. Y es lo que nos dice el diseño de arquitectura. Diseñe lo que quiera, modifique lo que quiera, acople lo que quiera, pero asegure la información. ¿Cuál es el mejor activo de la informática? Muchachos, La base de datos. ¿Seguros? los datos. ¿Antivirus? Los datos. Los datos es el mejor activo de la informática. Entonces, no olviden eso. El mejor activo de una empresa, el gerente dice que son las máquinas. Mentiras. El mejor activo de la McLaren, la fabricante de carros más poderosa del mundo, ¿cuál es? ¿El carro? ¿El último modelo? No. Toda la tecnología de datos, de computadores, de circuitos, de chips que han diseñado y han inventado. Ese es el activo de ellos. El carro es apenas la tranca, la puerta para ellos. Bien, sigamos. Desde ese punto de vista, efectivamente, entonces, compañeros,
definimos que la configuración se acopla, se amolda a razón de los dos elementos básicos que son el hardware y el software. Entonces decimos que el hardware son todos los elementos físicos que se configuran, ojo, se configuran, se acoplan, se acondicionan para que puedan ser identificados, para que puedan ser reconocidos. ¿Quién los va a administrar? Bueno, entonces precisamente acá tenemos el elemento que nos va a decir quién lo va a administrar. Acá en pantalla tenemos el software que administra el hardware. Y el hardware es quien permite que el software navegue. Entonces, de esa forma, el componente del software es el componente lógico, es el componente pensante de los sistemas de información que permite la organización y administración de cada uno de los recursos físicos. Entonces, fíjense que aquí hay una palabra. Botémosla acá. Recursos físicos, configuración. ¿Sí ven? Entonces tenemos recursos físicos, configuración, hardware versus software. Entonces, ¿qué estamos interpretando? Que el software es el encargado de la administración, de la manipulación. Por eso, cuando miramos las TIC, veíamos que las TIC soportaban todo su proceso en los sistemas operativos, en la actualización, en la innovación. Entonces, es ahí donde, compañeros, tenemos que tener claro que el software es realmente la plataforma a través de un elemento que se llama sistema operativo. Pero no podemos descuidar del hardware que tiene un componente que se llama CPU. ¿La CPU cuál será? María Alejandra, ¿cuál es la CPU? Profe, es como, pues es todo lo que compone el computador, es como la cabeza del computador, Puro cuento. porque es donde lleva. No me carreteé, no me Es carreteé. la caja donde están los... Profe, es la caja donde se encuentran todos los... la memoria RAM, los datos de los buses de cable, lo demás que me recuerda. No, no señora, tampoco. ¿Quién da más? ¿Quién da Profe, no más? es la unidad. Es la torrecita grandecita. Bueno, les voy a mostrar. Hardware, ¿no, profe? Les voy a Es la central del procesamiento de información. Exacto. Les estoy mostrando en pantalla la torre, pero no es la CPU. Ojo. La torre, pero no es la unidad no es la unidad aritmética lógica. ¿Ok? Entonces, a partir de ahora, queridos patojitos, Dani González, esta caja que estás viendo acá no se llama CPU. ¿Ok? Si presentas una entrevista laboral en el futuro y te preguntan, señale la CPU, entonces tú vas a buscar un circuito pequeñito que se denomine CPU. Acá está. Ahí se lo marco. La CPU es tan solo un circuito. Ya. Pero entonces, ¿por qué entonces le dan como que el nombre de CPU a toda la caja completa? Porque algunos inteligentes comenzaron a llamarla como la CPU. Pero realmente es que les dijimos que se llamaba unidad principal. Esta cajita, compañeros, esta cajita que están viendo acá, se llama unidad principal. ¿Ok? Pero la CPU es este circuito. Un circuito exclusivo. Nada más. Normalmente uno también le llama como la torre, ¿no? Cuando uno dice, no, que es la torre. ¿También de ser un microprocesador, profe? Correcto. La CPU es un microprocesador. Entonces, de ahora en adelante, ustedes están ahí. La torre no es el concepto.
Es más, dijimos minutos atrás que esta cajita de ahora en adelante se llama sistema de información, ¿verdad? Entonces la pueden llamar, si la llaman solita, se llama unidad principal. Si le conectamos el teclado, la pantalla, el mouse, la impresora, todos los elementos más esta unidad principal, se llama entonces sistema de información. ¿Por qué sistema de información? Porque es el que me permite consultar, verificar qué datos de entrada tengo, qué datos de salida tengo, y lo voy a hacer a través de diferentes dispositivos, a través de diferentes periféricos, ¿correcto? Entonces, estos elementos que están viendo en pantalla, vamos a conectarlos con otros dispositivos que se llaman periféricos. Bueno, bien. Dios mío, ¿será que sí me alcanza la gasolina? Bueno, veamos la siguiente diapositiva. Entonces, de esta torrecita, para que ustedes identifiquen, de esta unidad principal, les voy a marcar aquí. Bueno, yo sé que más de uno ya conoce, pero digamos los que no, acá tenemos un ventilador que es el que refrigera la CPU. Unas memorias, memoria RAM, memoria ROM, que ya lo veremos. Un disipador de calor que permite que refrigerar los circuitos. Unos slots para ampliar la capacidad de la máquina, para colocarle más memoria, más tarjeta graficadora, para colocarle una antena parabólica, para colocarle unas 5 cámaras de vigilancia y unos circuitos en condensadores y demás. Acá están los puertos de comunicación. Entonces, aparte de que esta caja de ahora en adelante se llama unidad principal, ¿correcto? Espere que llegó Wilson. Wilson se la pasa entrando y saliendo. Entonces... No, profe, es que tengo problemas con el internet, entonces el equipo se me está desconectando, pero es el computador, porque estoy conectado por el celular No, también. a mí también se me ha apagado la otra máquina, como 5 veces. Hoy está grave la comunicación. Bueno, entonces decíamos que a partir de ahora esta cajita se va a conectar con una serie de elementos. Y esos elementos externos o internos, acá tenemos una unidad de CD, una unidad de DVD, un disco duro interno y externo, unos floppy, unos floppy de memorias, diferentes tipos de memorias, de celular, de cámaras, de videocámaras, lo que quiera, etcétera, etcétera. Y entonces todos estos elementos se conectan a través de estos puertos, ¿ok? Ojo, cada conector, cada elemento externo o interno tiene un dispositivo para poderlo conectar, que a partir de ahora se llama puerto. ¿Cómo se llama eso? A partir de ahora, un puerto de comunicación. Un puerto de comunicación interno o externo. Bien. Veamos. Ya lo habíamos visto. Bien, entonces, estos elementos que tenemos en pantalla, efectivamente, son los elementos que estábamos hablando de cómo se conectaban con el computador. Entonces, se denominan periféricos. ¿Qué tipos de periféricos tenemos? Tenemos unos periféricos internos y tenemos unos periféricos externos. ¿Cómo se clasifican? Se clasifican de entrada, de salida y de almacenamiento. ¿Ok? ¿Cuáles son los periféricos internos? Los periféricos internos son como el disco duro, las memorias, los buses,
¿Cuáles son los periféricos externos? La impresora, el escáner, el mouse, el teclado, la pantalla, lo que usted necesite, ¿ok? Y almacenamiento. Bueno, las memorias, el disco duro, la USB, la nube. ¿Y qué es la nube, mi amigo Giovanni? ¿Qué es la nube? Enséñanos qué es la nube. Bien, entonces dentro de las diferentes memorias hay otro elemento que se llama la nube. La nube es un dispositivo de almacenamiento que está ubicado en un servidor. Un servidor en una parte del mundo, en Nueva York, en Miami, en Bogotá, en Tunja, en Inglaterra, etc. Esos servidores o ese servidor que le llamamos no es un computador. Ojo, es una bodega de computadores. Cual día que tengan la oportunidad de ir a IBM, de ir a la Apple, de ir a la Samsung, de ir a diferentes marcas de empresas que se dedican a mantener servidores en stock para la web, para la intranet. Entonces le dicen, vamos al servidor de Miami. El servidor de Miami no es un computador, es una bodega como la de Corabastos. Toda la zona de Corabastos, llena de computadores organizados, orquestados, ambientados, ventilados. Ellos viven mejor que un rico. Están debidamente limpiados todos los días. Hay un robot limpiándolos, aceitándolos, refrescándolos. ¿Para qué? Para que mantenga la información actualizada para usted. Usted se desplaza de Bogotá a Cali y puede utilizar el mismo archivo si está en la nube o no, sin ningún inconveniente. Bien, pero entonces cuando hablemos de un servidor no estamos hablando de una máquina, es una bodega de servidores dispuestos para el almacenamiento. Profe, Cuéntame. ¿por qué los servidores son tan costosos? Precisamente por ser una bodega de computadores. Bien, los servidores son muy costosos porque tienen una mejor configuración, porque tienen una mayor capacidad, porque tienen unos recursos o dispositivos o periféricos de mayor calado. Me explico. El computador que tienes en tu casa, me imagino que tiene máximo 8 en RAM. Tiene un disco duro de 2 teras. Y ya. Mientras que un servidor tiene una memoria RAM de tal vez 164 gigabytes. O sea que tú tienes el 1% de esa capacidad. Tiene una conexión de 8 discos duros. ¿Correcto? Tiene unos buses que trabajan a más alta velocidad, una arquitectura, ahí viene la arquitectura, que le permite el desplazamiento de los datos a más grandes velocidades. La arquitectura de tu máquina es de más bajo perfil. Tú tienes un procesador tal vez Pentium 4. Esa máquina utiliza la última tecnología, Pentium 10. Entonces, por eso son más costosos. Un servidor puede administrar 15, 20, 30 máquinas más. Depende de la configuración. Mientras que tu máquina escasamente puede llegar a administrar 2 o 3 máquinas máximo. Hay que configurarla. Pero de pronto ni siquiera puede administrar 2, tal vez una. La propia y el vecino. Ya. ¿Y para qué se utiliza? Para tener un recurso de comunicación, de almacenamiento, de transporte. Bien. Acá veamos entonces los periféricos. Profe, una pregunta. Señor. Lo que pasa que allá en las instalaciones pues, nos dotaron de equipos de cómputo nuevos portátiles y pues nosotros hablamos de que el disco era de 500, el disco duro era de 512
y salió un señor diciendo que no, que tiene que ser una tera de estado sólido. ¿Eso sí existe? Claro, ¿Para un portátil? claro, sí. Para la velocidad. Sí. A ver, te explico. Los discos antiguos, digámoslo así, entre comillas, porque apenas están pasando, son discos mecánicos. ¿A qué se refiere con discos mecánicos? Que tienen una cabeza lectora y tienen mecánica, efectivamente, tiene un brazo que se desplaza, que luego miraremos más adelante pronto, y que lee como uno. No sé si ustedes conocieron los equipos de sonido antiguos, que eran con el EP y una agujita. Muy parecido, igualito. Los discos de estado sólido, hoy en día, es un circuito que se lee de manera aleatoria, randómica, ¿cierto? Con un proceso ya no con una agujita ni con un brazo. Entonces, cuando tú lees un disco duro de mecánico, pues la máquina tiene que barrer todo el disco duro. Un ejemplo para que me entienda. Se demora 3 minutos leyendo todo. Las 5 gigas. Las 5 gigas leídas en un disco de estado sólido se demoran 3 nanosegundos. Entonces mire la diferencia. De 5 minutos a 3 nanosegundos. 5 gigas leyendo. ¿Y qué son 5 gigas? Puede ser esa biblioteca que tienes atrás 20 veces. Bueno, entonces los discos de estado sólido son más rápidos, los discos de estado sólido tienen más capacidad, los discos de estado sólido son más seguros, los discos de estado sólido se refrescan más rápido, ¿correcto? Los futuros discos... Y aguantan golpes y todo eso, ¿no? Un poquito, no tanto, pero sí, aguanta un poco más. Sin exagerar, ¿no? Pilas. Mañana llegue y diga, no, usted me dijo que aguantaba golpes. Bien, memorias. Tenemos memoria RAM y memoria ROM. La memoria RAM es la memoria de Read Access Memory, memoria de acceso aleatorio. Esta memoria es volátil, esta memoria es temporal, esta memoria es ocasional, permanece activa y refrescada mientras que el computador esté encendido, ¿ok? Es la memoria que utilizamos nosotros constantemente para ir a echar carreta, para ir a echar chisme. Esa es la memoria RAM. ¿Por qué? Porque luego olvidamos todo. ¿Usted dijo eso? No, yo no dije eso. ¿Cuándo? Pero es la memoria RAM. La memoria ROM es una memoria constante, fija, no se pierde. La memoria RAM se pierde cuando tú apagas el computador. La memoria ROM no se pierde al apagar el computador. El procesador. ¿Qué es el procesador, Juan? Juan Aguirre. Juan Aguirre, Juan Aguirre, Juan Aguirre. Se voló. Dianita, póngale falla a Juan Aguirre. Bien. Bueno, profe. Gracias. El procesador es un circuito que almacena las órdenes, las instrucciones. Es el Profe, perdón, qué pena contigo. Profe, perdón, es que Juan Aguirre está de servicio ahorita. Está aquí en la calle, entonces él está conectado por celular. Ah, bueno, Él bueno. es el policía, él es el sargento de la policía. Listo, quita la falla, Dianita. Gracias. Bueno, profe. ¿Qué haríamos sin ese abogado? Bueno, muy bien, muy bien. Entonces, el procesador es el cerebro del computador. Por eso ustedes escuchan hablar que es el procesador Pentium 3, Pentium 2, Pentium 4, Pentium 5. El procesador es el circuito más importante del sistema de información. ¿Ok? Evoluciona todos los días. Todos los días cuando usted se despierta,
hay un nuevo modelo, una nueva innovación, con más capacidad, con diferente arquitectura, con diferente innovación, con otro diseño, etcétera, etcétera. Los grandes maestros de los procesadores hoy en día, digamos, son tres básicos. Se llama AMD 1, Pentium, el 2, y entró en las ligas grandes la Apple. La Apple con su procesador personal, con una arquitectura rich. ¿Qué es arquitectura rich? La arquitectura rich es una tecnología de lectura más rápida de acceso aleatorio. Entonces la Apple tenía los procesadores de la Pentium y dijo: no más, ese señor no quiere hacer las cosas como yo quiero, voy a diseñar mi propio procesador. Y hoy en día la Apple está diseñando su propio procesador. Entonces tendremos en el mercado un próximo competidor para los elementos y los dispositivos. Luego tenemos los buses. Los buses efectivamente son los elementos, los dispositivos que permiten el transporte de la información de un punto a otro. Los buses son los que facilitan llevar los datos del punto A al punto B. Los buses se clasifican en buses de direcciones, en buses de instrucciones y en buses de datos. ¿Correcto? Tenemos buses internos y tenemos buses externos. Entonces, los buses son los que permiten llevar la información, los datos, las órdenes y las instrucciones. Cuando usted teclea, oprime una tecla en el teclado, valga la redundancia, está haciendo esa señal, está siendo llevada desde ese punto al procesador, a este señor. Y él define para dónde va, por qué la capturó y qué es lo que quiere el usuario. El procesador determina todo, él es el gobernante principal. Él gobierna la memoria, él gobierna el periféricos, él gobierna los buses, él gobierna la mainboard, el procesador. Bien. Ay, perdón. Bien. Luego tenemos la mainboard. ¿Qué es la mainboard? La mainboard, efectivamente, es la tarjeta principal, la tarjeta madre. Es la que recibe todos los circuitos, todos los elementos. Es la que le conectamos absolutamente todo. ¿Ok? La mainboard, tarjeta madre o tarjeta principal. Por último, tenemos el disco duro. El disco duro puede ser interno o puede ser externo. Se utiliza para el almacenamiento de los datos. ¿Ok? Bueno, borremos pantalla. Continuemos. Perdón, profe, ¿podrías explicar de nuevo la función de la tarjeta madre, por favor? Claro que sí. La mainboard es la encargada de recibir, de canalizar, de conectar todos los elementos que se utilizan en el sistema de información. La tarjeta madre es como la casa, ¿correcto? Donde todo el mundo se conecta, se arruncha. Ahí llega y aterriza todos los elementos. Muchas gracias, profe. ¿Qué más, Jamie? ¿Cómo te ha ido? Luego, como desparchado. Hola, profe, bien, gracias. Ah, bueno. Bueno, muy bien. Sigamos. Luego tenemos el software. Efectivamente, el software son los programas. El software es el encargado, la parte lógica.
se clasifica en sistemas operativos, aplicaciones y programas. El software, los sistemas operativos son los que gobiernan la máquina, la administran, es el pensamiento. El sistema operativo es la cabeza del computador, digámoslo así, es el que razona. El sistema operativo es el que ordena la casa. El sistema operativo es el que permite la comunicación entre el usuario y la máquina, ¿ok? Y a eso se le llama interfaz. Entonces, Vivian, ¿a qué se le llama interfaz? ¿Y qué es una interfaz? Vivian. Se nos voló. Mayra, ¿qué es una interfaz? Mayra. También se voló. Es la conexión que hay entre la máquina y el programador. No. La Es un interfaz. sistema operativo, ¿no? No. La interfaz es... ¿Aló? La interfaz es la que Sí, señor. permite la comunicación entre el usuario, facilita, dispone la comunicación entre el usuario y la máquina. En este momento les digo lo siguiente. Miren su pantalla, la están viendo. Eso se llama interfaz. ¿Por qué? Porque usted está pudiendo leer, está observando, está mirando. Y lo que yo le estoy transmitiendo. A ese proceso se llama interfaz. Si usted conecta, mueve su teclado con el mouse, ¿cierto? Avanza la página, así como está avanzando, o la devuelve, ¿sí? Entonces, a esa comunicación, donde usted puede seleccionar lo que necesita, se llama interfaz, ¿ok? Y el sistema operativo hace eso, gobierna sus tareas. El sistema operativo vigila que usted digite adecuadamente. Si digita mal, lo deja, él no se pone molesto, pero la tarea no se la hace bien, ¿ok? El software también tiene aplicaciones. ¿Qué son aplicaciones? Las aplicaciones son conjunto de programas con diferentes actividades. Ejemplo, el Office. ¿Qué es el Office, Wilson? Ayúdame. Profe, el Office es como el sistema que tiene como tal el equipo, o sea, como las herramientas para poder realizar diferentes tipos de trabajos. Es correcto. Son las herramientas para hacer diferentes tipos de trabajos, correctamente. ¿Ok? Solo que le regalo el cómo. ¿Cómo, profe? Le regalo el cómo. Bueno, listo. Bueno, sí, señor. Y por último tenemos software de programas. ¿Qué son los programas? Los programas son tareas específicas, actividades específicas, debidamente definidas, no programadas, definidas. ¿Como cuáles? Juegos, ¿sí? Contabilidades y procesos de academia, que solamente hacen eso, jugar, manejar la parte contable y manejar la parte académica. Mientras que las aplicaciones, usted puede hacer documentos, hojas de cálculo, presentaciones, enviar correos y 15 tareas más, ¿correcto? Que todo eso hace parte del software, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el pensamiento? ¿Cuál es el que se identifica como la cabeza del computador, la parte pensante? Dianita. El sistema operativo. El sistema operativo, profe. Sistema operativo. Muy bien. Perfecto. Bueno. Muy bien, muy bien. Bien. Entonces, esa sería nuestra concepción sobre todo lo relacionado con los sistemas, con el engranaje,
con la informática, con las TIC, con este engranaje que es el que precisamente nos facilita a nosotros poder interpretar, poder entender cómo es que se mueven los sistemas de información y cómo nos va a facilitar en la innovación, diseñar, moldear y demás características. Bueno, compañeros, creo que no hay más. Wilson iba a hablar. Dale. ¿Cómo, profe? Bueno, les pido mis disculpas, pero yo creo que para mañana ya estoy mejor. Entonces, espero estar mejor. Profe, no, antes muchas gracias por dar la clase así, porque en verdad es un esfuerzo muy grande el que estás haciendo y no es esa, esperamos que mañana amanezcas mejor, pero si sigues así, no, porque pues la verdad te empeoras, profe, antes muchas gracias. Bueno, a ti muy gentil por Sí, comprender. tiene que cuidarse, profe. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, profe. Bueno, compañera, muchas gracias por comprenderme. Mucha amable. Gracias a usted, profe. Claro que sí. Gracias, profe. Bueno, Cuídese. Gracias, profe. Profe, muchas gracias. Feliz noche. Muchas gracias por todo. Chao, chao. Que descanse. Chao, profe, gracias. Cuide la voz. Chao, profe, feliz noche. Hasta luego, profesor, que descanse. Gracias, gracias. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe.